España, 3 de enero de 2026. Hoy nos sumergimos en las entrañas de la Administración a través de su diario oficial. Vamos a analizar la letra pequeña de los convenios laborales, el durísimo camino para convertirse en inspector de trabajo, la compleja red de acuerdos que conectan desde la sanidad de un pueblo pequeño a la gestión digital de todo el país. Y cómo el Estado interviene en ámbitos tan dispares como la fiscalización del juego online o la protección de obras de arte. Muy bien, empecemos por el principio, si te parece, por el mundo laboral. Tenemos aquí una modificación de las hojas estadísticas de los convenios colectivos. A ver, a primera vista esto suena a burocracia pura y dura, pero el nivel de detalle que se exige es tremendo. Dicen que se registra todo. Es que se registra absolutamente todo. Y no es por el mero hecho de acumular papeles, ni mucho menos. Lo que se está haciendo es crear un mapa. Un mapa increíblemente preciso y en tiempo real de las relaciones laborales en España. Por ejemplo, obliga a las partes, a empresas y sindicatos, a especificar si un convenio se prorroga automáticamente. ¿Y eso por qué es tan importante? Pues porque evita vacíos legales. También se les pregunta si pactan explícitamente la ultraactividad. Es un concepto clave. La ultraactividad. Suena complejo. ¿Qué es eso exactamente? Pues significa que el convenio sigue vigente después de caducar, mientras se negocia el siguiente. O sea, que la gente no se quede en una situación de indefensión. Son los cimientos de la estabilidad. Entiendo. O sea, es para que no haya un apagón de derechos entre un convenio y otro. Pero veo que va mucho más allá. Se pregunta por medidas de conciliación, como la adaptación de jornada o incluso la reducción, pero sin bajar el sueldo. ¿Esto es habitual? Se busca que lo sea. Al obligar a registrarlo, se visibiliza. También se pregunta por la temporalidad. Se pide detallar si el convenio fija porcentajes máximos de contratos temporales y, más importante, qué consecuencias tiene para la empresa si se salta esos límites. Es, como decías, una radiografía completa del acuerdo. Lo que me pregunto es, ¿para qué quiere el Estado saber todo esto? Con tanto detalle. ¿Es solo para estadística? Es mucho más que eso. El propio texto lo justifica citando principios de buena regulación, necesidad, eficacia. Recopilar esta información a nivel nacional permite al gobierno entender qué se está pactando de verdad en la calle, no solo en los despachos. Le permite identificar tendencias, ver si las leyes funcionan y, en definitiva, legislar con muchos más datos, menos intuición. Claro, tiene todo el sentido. Pero para vigilar que todo esto se cumpla, hace falta gente. Árbitros. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Tenemos la convocatoria para el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Y al leer las pruebas parece menos una oposición y más una maratón intelectual, con obstáculos. Es, sin duda, uno de los procesos de acceso a la función pública más exigentes que existen. El sistema es de oposición pura, o concurso-oposición si vienes de dentro, y consta de varios ejercicios, todos eliminatorios. Si caes en uno, estás fuera. El segundo ejercicio me ha dejado sin palabras. Una exposición oral de 50 minutos. ¡50! Sobre 4 temas sacados al azar de un temario que es gigantesco. O sea, que te puede tocar cualquier cosa y tienes que improvisar una charla coherente durante casi una hora. Exacto. Y no solo se evalúa que sepas la materia, sino tu capacidad de estructurar un discurso, de sintetizar, de comunicar. Es una prueba de fuego. Luego tienes el tercer ejercicio, desarrollar por escrito 2 temas en 4 horas. Y el cuarto, que es quizá el más práctico, resolver un supuesto complejo, un informe de inspección sobre un fraude, por ejemplo, también en 4 horas. Es una presión brutal. ¿Y qué tipo de caso práctico podría ser? ¿Un ERE fraudulento? ¿Un accidente laboral complejo? Podría ser cualquiera de esas cosas, sí. Te dan un montón de documentación de una empresa ficticia, contratos, cuentas, una denuncia, y tienes que actuar como un inspector real. Analizarlo todo, detectar infracciones, proponer sanciones y redactar el informe final. Mide la capacidad de aplicar la teoría a un problema real y bajo una presión de tiempo enorme. Y por si fuera poco, una prueba de idioma. Pero no una cualquiera. Piden acreditar niveles B2 o superiores de inglés, francés o alemán, con certificados muy concretos, como los de Cambridge, TOEFL. Claro, y es que todo esto te dibuja a la perfección el perfil que están buscando. No quieren a una persona que simplemente se haya memorizado un temario, que por cierto es larguísimo, va desde derecho tributario hasta normativas sobre agentes biológicos o seguridad en la minería.
Buscan a alguien con una capacidad analítica, resolutiva y de comunicación fuera de lo común. Hay un detalle que me ha parecido curioso, un aspecto más social. Se contemplan exenciones del pago de las tasas del examen para demandantes de empleo, familias numerosas o víctimas del terrorismo. Sí, y es un punto importante. El proceso aspira a ser un sistema puramente meritocrático, basado en la capacidad, pero al mismo tiempo introduce estos mecanismos para no excluir de partida a colectivos en situaciones de vulnerabilidad. Es un intento de equilibrar la máxima exigencia con una cierta equidad. Vale, ya hemos visto las reglas del juego y a los árbitros, pero ¿cómo se organiza el equipo por dentro? Me imagino que el Estado no es un único bloque, que las distintas partes tienen que hablar entre ellas, ¿no? Totalmente. Y esa es la segunda gran revelación de estos documentos. La administración es una red gigantesca de organismos. Colaboran firmando convenios para casi todo. Son los hilos que cosen el sistema por dentro. Y los hay de todo tipo, desde lo más terrenal a lo más sofisticado. Por ejemplo, uno que me ha llamado mucho la atención. Un convenio para garantizar la asistencia sanitaria en zonas rurales de Andalucía. Es un caso práctico perfecto de cooperación. Lo firman las mutualidades de funcionarios, MUFACE y SFAS, con el Servicio Andaluz de Salud. Muchos de estos funcionarios tienen seguros privados. Pero, ¿qué pasa si viven o están en un pueblo pequeño donde no hay un hospital privado? Pues que no tienen dónde ir. Exacto. Este convenio soluciona eso. Asegura que puedan ser atendidos sin problemas en la sanidad pública de esos municipios. El anexo es un listado de decenas de pueblos, de Abla, en Almería, a pequeños municipios de todas las provincias. Parece de sentido común, pero necesita un acuerdo formal para que todo funcione y las cuentas cuadren. Y de la sanidad más básica en un pueblo saltamos a la tecnología punta. Aquí hay otro convenio, completamente distinto, entre el Principado de Asturias, el Ministerio de Sanidad y Red.es, para la transformación digital del sistema sanitario, y con fondos europeos. Aquí el objetivo es radicalmente diferente. Estamos hablando de una inversión millonaria para implantar una red de interoperabilidad de imagen médica, o sea que una radiografía hecha en un hospital se pueda ver al instante en otro, o implantar programas de monitorización remota de pacientes crónicos, o incluso aplicar inteligencia artificial para gestionar mejor los recursos. Es la administración invirtiendo para el futuro. Desde luego. Y lo curioso es que esta idea de colaborar para crear sistemas comunes se repite por todas partes. Veo convenios de la Intervención General de la Administración del Estado, la IGAE, con organismos que no tienen nada que ver entre sí. Casa Árabe, el Instituto de Artes Escénicas, la Agencia de Control Alimentario. Sí, y todos esos convenios tienen un objetivo idéntico, que todos estos organismos tan diferentes usen los mismos sistemas informáticos para su gestión económica, programas con nombres como Sorolla 2 o Canoa. Espera, tantos nombres. IGAE, Sorolla 2. A ver si lo entiendo. Esto es como si el Estado tuviera su propio departamento de informática que crea una especie de office gubernamental y luego obliga a todos los demás a que lo usen. Es una analogía perfecta. Responde a un principio de eficiencia y reutilización que está en la propia ley. En lugar de que cada agencia desarrolle su propio software carísimo desde cero, se crean soluciones centralizadas. La IGAE, que es como la gran oficina de contabilidad del Estado, desarrolla el sistema y luego se lo alquila al resto. ¿Les cobra por ello? Sí. En los anexos se detalla la cuota de mantenimiento anual que cada organismo tiene que pagar. Se calcula en función del número de usuarios o de los módulos que utilizan. Incluso se especifica que la propiedad intelectual del software es y será siempre de la IGAE. Y esto llega hasta las nóminas, con otro sistema centralizado llamado NEDAES. O sea, que estamos viendo un modelo de administración como servicio. Un organismo central crea la tecnología y el resto se convierten en sus clientes. Justo. Es una forma muy potente de estandarizar procesos, asegurar que los sistemas puedan hablar entre sí y, por supuesto, ahorrar una cantidad enorme de dinero público. Esta red de colaboración, de compartir datos, no es solo para prestar servicios, también sirve para controlar. Y aquí he encontrado un convenio que me parece fascinante, entre la Agencia Tributaria y la Dirección General de Ordenación del Juego. Este acuerdo es un ejemplo clarísimo de cómo se cruzan los datos para aplicar la ley. Es la trastienda de la lucha contra el fraude fiscal en un sector muy concreto. Es que el nivel de detalle de la información que la Dirección del Juego le pasa a Hacienda es alucinante. Por cada operador de juego online comparten la identificación completa de los jugadores, NIF, nombre, apellidos. Pero no solo eso,
el saldo de sus cuentas, el total de dinero depositado y retirado, los premios, los bonos. Y sigue. El medio de pago que han utilizado. Para un segundo, ¿me estás diciendo que la agencia tributaria recibe mi número de teléfono y sabe si he ingresado dinero en una casa de apuestas con mi tarjeta o con PayPal? Eso parece una invasión de la privacidad tremenda. Pues lo es. Y precisamente por eso la base legal que se cita en el convenio es tan explícita. El texto se cuida mucho de diferenciar. Dice que para que la agencia tributaria le ceda datos a otro organismo, normalmente se necesita autorización del interesado. Sin embargo, para que la dirección del juego le ceda todos esos datos a Hacienda, la ley no exige esa autorización. Se amparan en la Ley General Tributaria, que da a Hacienda unas potestades de investigación que no tiene casi nadie más. Entiendo. Aquí el derecho a la intimidad choca frontalmente con el deber de contribuir, y la ley, en este caso, le da más peso a lo segundo. Es un poder inmenso. Es el poder del Estado en su máxima expresión para luchar contra la economía sumergida, y necesita este tipo de cruces de datos masivos para ser eficaz en el entorno digital. Cambiando de tercio radicalmente, el Estado no solo interviene para recaudar, sino también para proteger la cultura. Hay una orden que otorga la garantía del Estado a 90 obras de arte para una exposición. ¿Qué significa esto? Es un mecanismo muy inteligente. Imagina lo que costaría un seguro privado para una exposición con obras de Goya o Picasso. La póliza sería astronómica, haría inviables muchas exposiciones. O sea que, en lugar de llamar a una aseguradora, es el propio Estado el que dice: tranquilos, si se rompe este cuadro, respondo yo. Es una apuesta directa por la cultura, asumiendo un riesgo económico enorme. Exactamente. El Estado actúa como aseguradora pública. Se compromete a indemnizar en caso de destrucción, pérdida o daño. En el anexo, por ejemplo, se menciona una obra concreta que se acoge a esta garantía. Un dibujo del techo policromado de la Cueva de Altamira. Es una pieza histórica prestada por el Museo de Arte de Santander. Sin este mecanismo, esa obra probablemente nunca saldría de su museo. Es fascinante ver cómo el mismo Estado que despliega una tecnología increíble para vigilar cuentas de juego también tiene estos mecanismos casi de mecenazgo para proteger el arte. Y para terminar, veo que este patrón de colaboración llega hasta la escala más pequeña. Un convenio entre la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Daimius, un pueblo de Valencia, para mejorar la seguridad. Y demuestra que la estructura de red del Estado se replica a todos los niveles. Este acuerdo formaliza la cooperación del día a día. Implica que la Policía Local y la Guardia Civil van a intercambiar datos estadísticos sobre delincuencia, que coordinarán sus patrullas para ser más eficientes, que colaborarán en formación. Incluso dice que podrán usar frecuencias de radio conjuntas en operativos especiales. Efectivamente, son detalles prácticos, pero que sumados mejoran la seguridad de la gente. Demuestra que esa lógica de conexión que veíamos entre grandes ministerios se replica hasta llegar a la cooperación entre el cuartel de la Guardia Civil y el ayuntamiento de un municipio pequeño. La red lo conecta todo. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto? Lo que a primera vista parece un documento oficial árido, el Boletín Oficial del Estado, es en realidad un diario detallado de cómo funciona un país por dentro. Revela las tensiones en el mercado laboral, la altísima exigencia para servir a lo público y, sobre todo, dibuja una inmensa y creciente red de conexiones, de convenios, de datos, que lo une todo. Exacto. Y esto plantea una pregunta importante, algo en lo que pensar. A medida que esta red de convenios y sistemas de datos se vuelve más densa, más interconectada y más eficiente, la administración deja de ser una colección de ministerios y agencias aisladas, para convertirse en algo que se parece cada vez más a un único y gigantesco sistema operativo para el país. La pregunta es, ¿qué implicaciones tiene esa integración progresiva para el futuro de la gobernanza y, sobre todo, para la relación entre ese Estado cada vez más unificado y las personas?